Bueno, hoy vamos a referirnos un poquitito a Oscar Wilde. Lo que pasa es que a diferencia de una clase sobre Borges o sobre Kafka, donde uno tiene que explicar muchas cosas, el caso de Oscar Wilde va a tener que necesariamente girar en torno a su obra, a sus efectos, a sus influencias, pero la obra en sí de Oscar Wilde es tan deliciosa, tan fácil de leer, no requiere ningún tipo de explicación de un crítico. Así que vamos a empezar a contar un poquito que él nació en Irlanda, en Dublin, que su madre tenía una tertulia literaria, en ese sentido muy parecido a Schopenhauer, salvo que la madre de Oscar Wilde tenía muy buen vínculo con Oscar Wilde. Oscar Wilde no era misógino por eso. Este, y ya que lo estamos emparentando con Schopenhauer, digamos que más de un autor, más de 4, han visto grandes puntos de contacto entre Nietzsche, en el sentido, bueno, aristocrático del dandismo, del individualismo, de vivir, hacer de la propia vida una obra de arte, de la diversos puntos de contacto, excepto, por supuesto, en lo de la supresión filantrópica de la compasión, ¿no? Porque Oscar Wilde realmente creía en la caridad. En una de sus obras de teatro, a Nicolette Windermere, por supuesto, quiere que se perdone a una trabajadora sexual. En ese momento, en una Inglaterra victoriana, bueno, no digamos terriblemente draconiana en el fondo, pero sí terriblemente hipócrita. Es decir, que realmente se pregonaba la boca para afuera una serie de mandatos sociales muy restrictivos, pero en la práctica no se cumplían tanto, ¿no? Inclusive los jueces mismos que condenan a Oscar Wilde eh, finalmente por calumnias, por difamación y no realmente por, digamos, sodomía, porque incluso el marqués de Queensbury, cuando él inicia las acciones, lo acusa de posar de sodomita, con lo cual hubo una vuelta más en todos estos juegos de máscaras, porque Oscar Wilde no le parecía gay a Frank Harris, es decir, eh, durante mucho tiempo el mundo de las simulaciones teatrales y todo era algo donde había cierta ambigüedad y donde Oscar Wilde además estaba casado, con hijos, de manera que ahora abordaremos ese aspecto. Digamos que si tuviéramos que referirnos a por qué perdió el juicio, el famoso juicio que fue condenado a 2 años de trabajos forzados en Reading, que lo terminaron como de matar al salir, ya no era la misma persona y después murió enseguida de tristeza, de falta de reconocimiento social, bueno, es decir, es interesante que le haya podido sobrellevar la cárcel y no la post-cárcel. Esto es interesantísimo, porque también habría que considerar la gente que ha tenido un intento de suicidio como no le perdona el resto de la humanidad luego eso. Hay como una sensación de aislamiento que yo espero que no se deba a que todos nos queremos matar y este hijo de puta lo intentó y nos da ganas, nos tienta, entonces lo vamos a odiar. Espero que no sea esa la razón. Bueno, pero Oscar Wilde, digamos, tuvo un meteórico ascenso económico, porque sus obras de teatro fueron las más descollantes, gracias a un poco el piso que le pavimentó Bernard Shaw. Y bueno, él empezó probando con poemas, fue un alumno brillante, hasta sus primeras cartas son deliciosas, su estilo es limpio, inocente, es de una ironía finísima, que además no es nunca agresiva, es una invitación a acariciar tu ego, es decir, te invita a participar de su arrogancia, que es una pose, y de su frivolidad, que claramente es una especie de respuesta invertida a querer parecer inteligente. Entonces, dentro del marco de semejante elegancia y brillantez, eh, realmente no hay no hay realmente nadie con quien se le pueda comparar a Oscar Wilde. Vamos a hablar ahora un poquito de sus influencias, pero lo que hay que decir es que para un escritor, escribir teatro es muchísimo más lucrativo
que publicar libros, porque se le paga por butaca vendida. Aquí también sucedió con Abelardo Castillo, que triunfó muy jovencito, con Israel Félix, se pudo comprar su casa de la calle Hipólito Yrigoyen. Bueno, Oscar Wilde fue una especie de superestrella de Hollywood que salía en el diario La Nación y era de un éxito colosal y de no haber iniciado la demanda contra el marqués de Queensbury, bueno, tenía por delante también no solo una vida muy longeva, sino una posibilidad de producir obras que lamentamos mucho que, que no nos pueda decir hoy un epigrama sobre Milei, ¿no? Bueno, Oscar Wilde, entonces, así como no quiero trazar ningún paralelismo estricto, pero así como Natalia Oreiro cruza el charco para triunfar en Buenos Aires, él se dirige a Londres, donde usa mucho la adulación, le manda rosas a una actriz, a una bailarina, le dice que es la reina del Parnaso, y habla todo el tiempo con mitología griega, para cada cosa, es decir, cuando uno rasca un poquito, advierte que él hasta para lo cotidiano emplea este vocabulario tan encantador, pero que a veces es engañoso porque realmente lo que hay en el fondo de eso no es nada. Es decir, él nunca maldijo, nunca utilizó malas palabras, siempre está elevando el registro, siempre está... Bueno, de hecho lo dice, ¿no? Todos los hombres estamos en el fango, pero algunos miramos las estrellas. Su ideal siempre fue elevar el registro, elevar la imaginación, recordar como que hay toda una dimensión mágica, de manera que muchas veces nos encontramos con cosas que no son muy buenas ideas, que no tienen ninguna filosofía detrás, que no están para nada bien razonadas, especialmente cuando se puede hablar en serio de sociopolítica, porque él asiste a una conferencia de Bernard Shaw, que había fundado la sociedad fabiana, porque Fabián era un legionario romano que triunfó con lentitud, y bueno, él, a diferencia de Marx, Bernard Shaw quería un socialismo parlamentario y gradual, ¿no? Hoy en día volvemos a amar la palabra gradual. Y entonces, Oscar Wilde asiste a una conferencia de Bernard Shaw. Podríamos hacer toda una clase aparte sobre la relación entre Bernard Shaw y Oscar Wilde, porque además se los tiende a confundir al ser los dos ingeniosos, al ser los dos irlandeses, al ser los dos dramaturgos, pero no podría haber dos personas más distintas en cuanto a todo lo que predicaban, en cuanto al lugar en el que ponían la ética, bueno, en cuanto al compromiso moral y a la función del arte, ¿no? Porque Oscar Wilde es un esteta que predica el esteticismo. Una obra de arte no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún significado en sí, no anticipa el futuro, no es más que un espejo de lo que quiera ver en él el lector. Bueno, las teorías del arte él las empezó sacando a Whistler, que una vez dice algo muy genial, y Oscar dice, me gustaría haber dicho eso, y él dice, sí, ya lo vas a decir, la semana que viene vas a atribuírtelo vos como te la pasás haciendo, plagiando todo lo que yo digo. Hay muchas anécdotas fascinantes que ponen muy de relieve que Oscar Wilde era brillante las 24 horas del día, y especialmente y mucho más espontáneamente en conversaciones. Hay muchos ingleses que dicen, mira, está en el lecho de muerte con su esposa y dice, lo que más querría es una hora de conversación con Oscar Wilde. Parece ser que él realmente lamenta eso mismo, que dice yo, lamentablemente en mi vida puse el genio y en mi obra solamente el talento. Hay toda una interesante inversión de las convenciones, porque el inglés medio finge ser modesto. Los códigos sociales británicos impiden que un inglés se presente arrogantemente como se presentaría un alemán, ¿no? Para Schopenhauer la modestia es la virtud de los que no tienen ninguna otra. Mientras que un inglés, sin dejar de saber su propia valía, la tiene que presentar con el understanding, minimizando, bueno, sí, yo algo de esto un poco sé, sí, tengo algunos acres, en general es todo así muy, muy elegantemente, de no proclamar
no llamar la atención sobre sí, no mostrarse arrogante. Entonces, en ese sentido, Oscar Wilde aparece ahí como una fulgurante figura eh, que busca llamar la atención, camina con un clavel, dice a mí no me importa lo necesario, a mí denme lo superfluo, y toda esa extravagancia con la que llama la atención hace que salga en la revista Punch, hace que se hable de él, aunque al principio le crea también una especie de fama de charlatán. Eso es lo que dice Bernard Shaw después en una carta a Frank Harris que dice, yo me di cuenta ahí que él era un charlatán, que realmente podría decir cosas bellísimas sobre la música, pero no tenía la menor idea de música y podría haberlas dicho sobre la mecánica, porque realmente nunca escuchó nada. Claro, Bernard Shaw se crió, digamos, el segundo marido, el segundo amor de su madre era cantante de ópera, así que, digamos, Bernard Shaw eructaba erudición, por así decirlo. O sea, sin proponerse, yo sabía absolutamente. Sus primeros trabajos fueron como crítico de ópera. Su seudónimo era Corno di Passetto, de manera que si hay alguien que podía criticar a Oscar Wilde como alguien que no sabía nada de música, es Bernard Shaw. Sin embargo, la observación de Oscar Wilde de que la música nos crea un pasado que no conocíamos de nosotros mismos y sin embargo es real y que lloramos por pecados que no cometimos, bueno, es una descripción bellísima de cómo la música nos puede eh, influir. E incluso tan bella que Borges decide plagiarla asquerosamente en su novela, en su poema El Tango, donde realmente habría que cotejar, ¿no? Palabra por palabra, pero es la mismísima idea. El tango nos revela haber muerto en un suburbio, en fin. Borges realmente plagió a Oscar Wilde, pero a mansalva, en todos los sentidos, porque incluso cuando Borges ya se queda ciego, el famoso, digamos, Borges oral, donde permitía que cualquiera fuera a hacer un reportaje y hacer chistes buenísimos, y ya no es el Borges hermético, sino que es súper llano y divertido, imita muchos chistes de Oscar Wilde. Por ejemplo, en Impresiones de Yanquilandia, cuando Oscar Wilde viaja a Estados Unidos para dar conferencias sobre Cellini, y están ahí los cowboys en Salvaje Oeste, brutos, y le preguntan, qué interesante este Bach, y sigue componiendo, y él dice, no, me parece que en este momento se está descomponiendo. Bueno, hay muchísimas anécdotas divertidísimas. La cuestión es que, y a Oscar Wilde además le encanta, es un gran detector de chistes de otros, es un gran amante de Mark Twain, es un gran lector. Digamos, los libros comentados por Oscar Wilde es fantástico, ¿no? Acerca del rol de la crítica es muy interesante porque él, por un lado, dice que el arte no sirve para nada, el arte en sí mismo hay que disfrutarlo y no tiene una función, por lo tanto tiene que ser bello. Un paraguas tiene una función, pero el arte tiene que ser lindo porque no cumple ninguna otra función, ¿no? Incluso, bueno, él es un inverso, un invertido, pero es un inversor, podríamos decir, ahora que necesitamos inversión. El mecanismo preferido para sus epigramas es invertir algo. Agarra y dice, bueno, esa mujer tiene un rostro que una vez visto ya no se recuerda. Esa persona tiene una persona tan débil que no admite influencias. Todo lo da vuelta. Rara vez tiene una idea así pura, sino que agarra una vieja idea y la da vuelta. Por ejemplo, la más famosa es, ante la, digamos, teorización del arte de Aristóteles, que explica que el arte es mímesis, que el arte imita la naturaleza, él dice, no, muchas veces yo creo que es al revés. La naturaleza imita el arte. Luego de haber llegado a esa inversión mecánicamente, se pone a justificarla muy bien en ese caso, porque explica que las rosas son siempre la misma rosa, ¿no? Que el gato que vio Cleopatra es el mismo gato que veo yo, que la naturaleza imita siempre esos mismos moldes, mientras que el arte, al crear nuevas formas, después la naturaleza los llena, porque la naturaleza aborrece el vacío. Entonces que empezamos a ver, por influencia performativa del arte, nuevamente se contradice con eso que el arte es un puro objeto para contemplar, eh, empezamos, qué sé yo, a ver mujeres gordas de Botero después de que Botero las esculpe, o flacas de Degas, etcétera, etcétera. No da esos ejemplos, pero lo que uno podría razonar es,
hay gente que empieza como a imitar determinados personajes, bueno, Madame Bovary, por supuesto, pero no me refiero a lo que quieren hacer las esposas. Pero por un lado está la identificación con un personaje de ficción y entonces efectivamente un disfraz, qué sé yo. Pero por otro lado, el arte es más que nada esto, sirve para, como marcador, o sea, las elecciones, las percepciones de nuestro cerebro son selectivas. Vamos por la calle y vemos en realidad un poco lo que discursivamente tenemos en la mente como para salir a buscarlo al mundo. Eso pasa siempre, o sea, compramos un pantalón en un comercio y inmediatamente lo vemos más barato en el siguiente. Este, bueno, la prueba de cuán, digamos, selectiva es la percepción, la dice, por ejemplo, cuando alguien va a una agencia de lotería, ¿no? Dice, ¿cuánto tiene de premio el Kini? 6 millones. ¿Y el loto? 10 millones. Ah, dame el loto, ¿qué hago con esa miseria del Kini? Entonces, en ese sentido, Oscar Wilde eh, muchas veces llega a grandes ideas solamente partiendo de mecánicamente dar vuelta una frase. Bueno, eh, vamos salvo una rarísima que dice que en la vida todas las cosas son por sexo, excepto el sexo que es por poder. Una frase que no sabemos cómo llegó porque él nunca se había referido al erotismo, nunca lo teorizó y nunca se ha referido al poder, tampoco lo teorizó demasiado. Si hay un cuento donde un campesino defiende a su esposa porque el rey la quiere y entonces termina muy lindo porque ella dice no sabía que eras tan valiente y él le dice y no sabía que eras tan hermosa. Es bastante misógino en toda su obra, Oscar Wilde. Dice que el lugar de la mujer es arrodillarse, se arrodillan con mucha más gracia. Este, y bueno, él es, eh, habría, habría que decir que escribió Dorian Gray, que es una novela, lo escribió con este estilo decorativo, que no es tan bueno, porque él, digamos, le tira toda la ferretería encima, lo recarga de joyas y alhajas, y entonces no es tan bueno estilísticamente como su gran don para el epigrama, para el aforismo, ¿no? Y es una novela que se compara con Jekyll y Hyde, es una novela de una idea realmente clásica, como helenística incluso, ¿no? Eh, bueno, que envejece el cuadro y no el hombre, y fue mal comprendida, tuvo una mala recepción. Hay que decir que tuvo una mala recepción y hay que decir que Oscar Wilde necesitaba que le tiren kilos de este, elogios o si no se ofendía. No admitía mucho las críticas, el disenso, o no las tomaba como en la medida que venían. Entonces, bueno, se peleaba draconianamente con la gente, mandaba cartas a los lectores. Cartas en el Times, en realidad hay ejemplos bellísimos de cartas muy bien escritas, con chistes buenísimos que no aparecen en ninguna otra parte. Respuestas a los críticos, ¿no? A uno que se equivoca el nombre y pone en lugar de Oscar Wilde John Wilde, y entonces en lugar de decirle, no, miren, me llamo Oscar, pone toda una serie de referencias maravillosas, y habla del Evangelio de Juan, que nunca apareció, y que Juan Keats es un gran poeta. Y entonces tiene siempre este movimiento indirecto de no abordar las cosas de forma llana, cruda, de ir al choque, sino de empezar con un circunloquio, como suele hacer Borges. Borges digamos, imita el gesto de Oscar Wilde. ¿En qué sentido? En este país todos son arrogantes, eso es lo más grande que hay, bueno, yo voy a ser el rey de los humildes. Entonces decía, no, yo no escribo muy bien, digamos, sabemos de la falsa humildad de Borges, mucho más llamativa, digamos que... Y el chiste que hace Oscar Wilde en Impresiones de Yanquilandia, donde cuando va le preguntan algo que declarar, solo mi talento, y hay muchísimas anécdotas de su digamos, invitación a la egolatría compartida, porque él realmente no era así un fanfarrón insoportable, sino que consideraba que, digamos, cultivar la vanidad y masajearla y fingir, digamos, de entre todas las ficciones posibles, sí, que uno es lo más grande que hay,
y que está elevado en el plano de los dioses y conectarse con todo lo alto y incluirse en ese mundo es sumamente deleitable. Entonces, bueno, él dice, es increíble, pero los sombreros tejanos, ¿no? Los sombreros de cowboys o los pantalones vaqueros son tan populares que ya están llegando al lejano oeste. Con lo cual está diciendo, de una manera magnífica, es toda una cosa, de un invento para los turistas, no es genuino. Y lo mismo dijo Borges acá de que la literatura gauchesca ya está llegando al campo, pero en este caso era inevitablemente cierto, digamos, ningún paisano analfabeto al que le leían el Martín Fierro y que se convirtió realmente en mayor bestseller hubiera podido escribirlo. Era Bueno, pero entonces, vamos a ir ordenando un poco. Habría que aclarar esto. Pese al gran meteórico ascenso que tuvo Oscar Wilde económico, o sea, él siempre apostó al lujo, pero muchas veces no tenía plata, entonces era como un lujo que él priorizaba tener una flor y por ahí no comer, digamos, no comer, nunca pasó hambre, nunca pasó frío, nunca la pasó mal hasta ir a la cárcel, ¿no? Pero, bueno, se hacía invitar, un poco era un derrochón, un poco como Lord Byron, pero muchísimo más administrado y elegante, hasta que se enamoró, sí, de su perdición, que fue Bosick, que realmente tenía un enorme conflicto con su padre y lo quería arrastrar a Oscar Wilde a esa pelea, y además era realmente un vividor, era una persona que digamos, maltrataba muchísimo a Oscar Wilde y lo extorsionaba y le hacía escenas y realmente es también como para pensar cuán poco hemos educado nuestra inteligencia emocional, porque un hombre tan brillante como Oscar Wilde termina, sí, le caga la vida literalmente, le caga la obra y nos caga a nosotros los lectores la futura obra de Oscar Wilde, un chico tan primario como vos y teniendo Oscar Wilde tantos buenos amigos, en fin. Entonces, una cosa que hay que decir en cuanto al tema del dinero es esa gran diferenciación que se hace en un chiste, porque uno podría decir, ah, bueno, lo condenaron a la cárcel por homosexual. En realidad, habría que aquí diferenciar un poquito y pensarlo más marxianamente que freudianamente y pensar que ese chiste de Carlos, estoy un poco en la duda porque ahora yo no sé si no me estaré volviendo gay, porque no sé si me da por ponerme crema en la cara para no tener patas de gallo. ¿No sabés? Vos que sos psicólogo, ¿no? ¿Vos haces un test? Sí, te hacen un test a ver si te estás volviendo gay. ¿Dónde te vas de vacaciones? ¿Te vas al Caribe? No, que el Caribe no tengo un mango partido al medio, me voy a quedar acá en casa de los chicos que traigan algo para la parrilla, porque tampoco puedo ni siquiera lamentablemente invitarlos al asadito. Ah, está bien. Y decime, ¿vos viajás en qué coche? ¿En Toyota Corolla? No, que tengo la chatita del viejo. Bien, perfecto. Y decime, vos, qué sé yo, ¿qué marca de reloj usas? ¿Tenés un Rolex? No, que yo no uso reloj, me fijo en el celular de choto que tengo Nokia del año 40. Bueno, no, quédate tranquilo que vos no tenés ningún riesgo de convertirte en gay. A lo sumo serás un putito más del montón, una rata de albañal, un tirado en la lona. Bueno, eso es, me parece, cómo se lo veía a Oscar Wilde, como una revista, como un desclasado, como alguien que pese a toda la elegancia, no pertenecía a la aristocracia tradicional, a la casta. Bueno, esa es una cosa que hay que decir y después podemos saltar rápidamente a una diferenciación interesante en el juicio. El juicio de Oscar Wilde se, se comparó en su momento con el juicio a Sócrates. También Oscar Wilde podía haber escapado, también Sócrates. Bueno, Oscar Wilde en el juicio va porque él cree que lo va a ganar. Entonces va y habla con mucha elocuencia y con mucha gracia y están taquigrafiadas sus respuestas y bueno, terminan condenándolo, lo consideran un provocador, y además demuestran que él le había regalado una pitillera, un chongo, en fin. Eh,
no logra, digamos, con su chamullo, con su habitual capacidad para el verso, eh, rebatir las pruebas. eh, Así que habría que contrastar cómo actuó genialmente durante el juicio ante el jurado el brillante Oscar Wilde con Bertolt Brecht, que cuando emigra a Estados Unidos y lo ataca el macartismo y el Comité de Actividades Antiamericanas, se hace olímpicamente el boludo, se presenta como con un traductor, como si no supiera inglés, cada pregunta pide que se la digan otra vez, no entiende, y luego con torpeza dice que no, que yo no era comunista, solo que era un ciudadano que estaba en contra de Hitler, como todos. Y la verdad que uno se decepciona mucho porque escucha eso y dice, pero este es el gran lírico, el gran dramaturgo, unas pavadas que dice. Bueno, lo dejan ir, deja perplejo a los fiscales. Entonces, me parece que esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Creo que lo ilustra muy bien aquella famosa historia del pajarito que está por morir de hambre y de sed y de frío en, en medio de la nieve, y de pronto pasa una vaca y lo defeca. Y entonces cuando él se recupera, vuelve en sí, descubre que tiene toda bosta de vaca alrededor suyo, al mismo tiempo se alegra, porque dice, estoy abrigadito, mal que mal tengo alimento, voy a vivir, qué alegría, y se pone a cantar de felicidad. Su canto atrae un zorro que viene y se lo come, ¿no? Y entonces ahí tenemos las tres moralejas. No todo el que te caga es para hacerte un mal, no todo el que te saca de la mierda es para hacerte un bien, pero fundamentalmente, cuando estés con la mierda del cuello no digas ni pío. Bueno, Oscar Wilde tiene entonces ahí en la cárcel su gran carta, que es De Profundis, donde él le reprocha estar ahí en la cárcel a su muchachito, y cuenta todo, digamos, lo escracha y lo hace de una manera igual llena de elevadísimas consideraciones sobre, bueno, por ejemplo, él se había burlado mucho, con mucho cinismo en su juventud, de la figura de Jesús, que curó a un leproso que ahora no va a poder hacer, no va a recibir ninguna propina más, este, y te le cagó la vida. Era así muy ácido, muy cínico y muy con una total insensibilidad social, digamos, y con esa misma seducción que ejerce Nietzsche, que dice, digamos, yo soy el superhombre, y cada lector dice, sí, se refiere a mí, somos el superhombre, y entonces toda la parte del desprecio, toda la parte de esa violencia que no se ve, porque el lector no asume que también él podría ser el hombre del cual se está burlando, el hombre inferior, pasa lo mismo con Oscar Wilde. Y sin embargo, en la cárcel, un baño de humildad total, abraza la religión cristiana, dice que Jesús fue un romántico, que cargó sobre sus, un campesino de Galilea, que carga sobre sus hombros el mundo. Entonces, empieza a hablar incluso literariamente de Jesús, y esos son los pasajes por ahí más rescatables de una carta que por lo demás, por supuesto, buscaba eh, ser literaria y por supuesto ser editada, etcétera, pero no es la mejor de las obras de Oscar Wilde para nada. Tiene una parte, sin embargo, interesante desde el punto de vista psicológico, que dice que él le daba a la persona que le amaba flores, champán, ostras, todas las cosas bellas, porque el amor necesita cosas bellas y se alimenta de las cosas bellas. Pero el odio, porque este muchacho era resentido, envenenado, el odio se alimenta de todas las cosas. O sea, un mensaje en realidad muy pesimista y muy negativo. Oscar Wilde, bajo toda esa apariencia burbujeante, tenía digamos, una impronta muy pesimista en el fondo, donde realmente habla muchas veces del optimismo. La base del optimismo es el miedo, pánico. Es decir, él logra también ese cinismo, en parte por el espíritu irlandés que todos los irlandeses presentan, así ese escepticismo risueño y todo eso, pero bueno, también por las filosofías que tenía donde la vida es una tragedia, la vida del artista es un lento suicidio. Entonces, bueno, había realmente
Todo en sí el hedonismo es en general una apuesta a corto plazo. Todo lo que es anticatólico él lo reivindicó muchísimo, se reía enorme, de muchísima cantidad de... Invertía directamente las premisas, los preceptos cristianos, pese a provenir, digamos, de Irlanda, la católica Irlanda. De manera que resulta muy delicioso leerlo. Ahora, realmente vale la pena leerlo y no hay nada que explicar en lo que uno lee. Las obras de teatro son transparentes, cristalinas, maravillosas. Su ensayo, el crítico como artista, está hecho a la manera de un diálogo platónico, brillante, donde los dos puntos de vista se entienden y se disfrutan. De manera que realmente no sé qué podría yo, qué necesidad, qué explicación habría que agregar. Oscar Wilde, bueno, la importancia de llamarse Ernesto, tiene ahí en el título ese juego de palabras de ser recto, de ser honesto, de ser franco, de ser severo, se intentó traducir de muchas maneras, pero en general no hay juegos de palabras, porque en Oscar Wilde el recurso humorístico es la inversión, eh, la ironía, eh, ¿no? Es algo, con esa persona solamente, yo no puedo hablar en privado, solo en público, o, a ver si me ocurre alguna buena. Hay muchísimas, ¿no? Pero él dice que si el hombre trata bien a su esposa en público, bueno, en la casa lo debe pegar, es como sacar los trapitos limpios al sol. Hay muchas megas inversiones que uno ve el mecanismo y a pesar de eso queda deslumbrado y encantado. Eh, hay uno que es genial. El trabajo es la maldición de los bebedores, ¿no? Frente al cliché que dice, bueno, la bebida es el refugio de los trabajadores, explota. Este, y bueno, él escribió un libro que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, que es un libro surrealista, parece ciencia ficción. Él lo escribió viendo que Bernard Shaw recomendaba pasarse al socialismo. Él también consideraba que en el socialismo íbamos a estar mucho mejor, pero la forma de socialismo Oscar Wilde es delirante, porque es aumentar el individualismo. Digamos, todo el mundo va a poder cultivar su propio yo muchísimo más. Bueno, realmente no ha tenido nunca ese muchacho los pies de la tierra, pero nos ha ayudado siempre a elevarnos digamos, dimensiones verdaderamente insondables de elegancia, de maravillamiento y de risa. En Oscar Wilde aparecen muchas veces como formas literarias de apelar a los sentidos. En ese sentido es que Borges no puede imitarlo para nada. Borges es cero cuerpo y cero sensorialidad. Mientras que Oscar Wilde eh, se la pasa con verbos como decir paladear, disfrutar, saborear, este, percibir, se la pasa, es como un spa permanente. Más allá del placer intelectual, puramente intelectual, así digamos desde el punto de vista bromatológico, así como Kafka nos hace mal, aunque es un genio, lo que quieras, pero no puedes leer a Kafka en cualquier momento de tu vida. Oscar Wilde nos hace bien, nos hace súper bien, nos hace, nos levanta el ego literalmente, eh, nos lo eleva hasta ribetes insondables y además hay que decir que toda esa frivolidad no lo es tal. Entonces no es que hay peligro con Oscar Wilde de volverse una rubia tonta. Hay muchas observaciones indirectas muy lindas. De la pena, ella se divorció de la pena, su cabello se volvió rubio platinado. Cosas así, donde está diciendo algo de una manera indirecta, es de los grandes maestros de la elegancia y el refinamiento, eh, como Raab en su nota contra Mirta Legrand, que empieza hablando del teatro japonés y de la máscara sin gestos, y quiere decir que actúa para el orto. Este, es un, digamos, se ha considerado que al séptimo arte al cine, quien lo hereda es Ernst Lubitsch, el gran director alemán, creador de la comedia moderna norteamericana, que se burla del puritanismo yanqui y que siempre tiene una manera indirecta de mostrar algo. Y ese famoso toque Lubitsch que no logró ser imitado por Billy Wilder, que fue mucho más ácido, que tenía en su puerta la pregunta cómo lo hubiera hecho Lubitsch. Y sin embargo, bueno, en su momento Oscar Wilde fue
considerado de mal gusto, y en su momento Lubitsch, con la famosa película To Be or Not To Be, donde un grupo de actores polacos escapan disfrazados de nazis, donde se había propuesto Lubitsch decir cómo era el verdadero ideal nazi, que no es como el de Chaplin. Eh, Implica una idea de superioridad intelectual también. Entonces lo muestra muy bien, pero consideran que es un chiste de mal gusto cuando el héroe de la película, disfrazado de nazi, pregunta por el famoso actor Joseph Tura, que es el mismo disfrazado, y le dicen, no, no lo conozco, no lo conozco, hasta que un jerarca nazi dice, sí, 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 él le hace a Shakespeare lo que nosotros le hicimos a Polonia. Ese fue el chiste por lo que lo cancelaron y nos imaginamos ahora que realmente es un buen chiste o que no tiene nada de... Al contrario, es un chiste que busca sembrar conciencias del... Pero bueno, esa película la recomiendo enormemente porque es una película además... bueno, después tuvo una remake con en clave musical en manos de Mel Brooks y Anne Bancroft y aparece Sweet Georgia Brown en polaco y juegos de palabras cuando Hitler dice quiero la paz, un pedazo de Polonia, one piece, peace, a piece of Poland. Pero bueno, volviendo a Oscar Wilde, yo creo que Oscar Wilde merece ser leído directamente, no se me ocurre mucho que puedo decir novedoso, que puedo decir, digamos, el esteticismo en la crítica literaria ha sido dejado de lado, ya Gadamer habló del prejuicio de leer sin prejuicio, quien mejor lo intenta defender es Susan Sontag en un texto llamado Contrainterpretación, donde dice que hay que dejar de lado la hermenéutica de un texto para pasar a una pura erótica. Pero bueno, son explicaciones, así son cosas como fuera de la realidad. Eh, También hay testimonios bellísimos de cómo eran los cuentos para niños que inventó para sus hijos. Eh, bueno, entrar en el universo de Oscar Wilde es entrar en un universo que ha podido atravesar el tiempo, una obra que no ha envejecido en absoluto, a pesar de que él muchas veces tenía cosas así tipo muy periodísticas, no tenía esos pruritos de decir, bueno, no voy a referirme ahora a este chisme sobre Kipling o a cada, bueno, le voy a hacer una pequeña chicana a Robert Browning, pero después quién se va a acordar. Él, digamos, era muy testimonial de su tiempo, hasta podría haber sido considerado por Lukács o por los escritores así, por los críticos rusos de la idea de que un escrito es un texto científico que habla de las condiciones materiales de producción y todo, tranquilamente, ¿no? El más decorativo de todos podría haber sido. Bueno, y la cuestión es que habría mucho que decir, pero quiero ser breve. La obra de Oscar Wilde se puede leer con mucho deleite en cualquier momento, es muy breve, sobre todo el teatro se puede leer y disfrutar mucho. Y bueno, la obra más graciosa de todas es La importancia de San Ernesto, que ahí hubo algo de... Algunos críticos lo consideraron demasiado superficial, pero es brillante, y también lo son las otras, ¿no? Bueno, las primeras hubo distintos tipos de búsquedas, Salomé, escrita en francés, es seria, bueno, pero bueno, la que es una mujer sin importancia, la importancia de Ernesto, la Nicola y Winner tienen en común ya una tesitura, un espesor narratológico, un sabor eh, burbujeante, chispeante, que es lo más alto a lo que él llegó. Bueno, espero que haya servido un poquitito de introducción, o por lo menos como de las direcciones que despiertan otras ideas, que hacen que uno asocie, se vaya por las ramas, pero vincule esto con otras cosas, porque si en sí acercarse a la obra de Oscar Wilde no requiere de ningún lazarillo, ningún báculo, eh, es realmente una maravilla y nos puede hacer sonreír y nos puede hacer
eh, recordar que la vida puede ser un brindis permanente. Así que no me queda más que recomendar que se lea Oscar Wilde. La verdad que no se me ocurren las anécdotas de que se llamó después Sebastián Malmont, las referencias a Goethe, sus conocimientos de filosofía muy leves. No sé bien qué podría necesitar quien esto escuche. La verdad es que creo que la obra en sí de Oscar Wilde merece ser leída. Bueno, hay una cargada que hace Monty Python, muy divertida, montada sobre una frase, se llama el Oscar Wilde Sketch. Bueno, en torno a Oscar Wilde hay muchas cosas divertidas, pero digamos, desde el punto de vista de qué tiene que decir un profesor de literatura sobre Oscar Wilde, la verdad que creo que ya me pasé. Así que así que bueno, si te gustó el videíto, dale like o cómo es eso, ¿qué hay que decir? Tiene algunos recursos que son bastante únicos. Por ejemplo, hay uno que dice, en los asuntos sin importancia, lo importante es el estilo. Y después, cuando uno espera el complemento, nos vuelve a sorprender porque dice, en los asuntos importantes, lo importante es el estilo. Tiene reelaboraciones de cuentos, por ejemplo, Narciso todos los días va a verse al lago y de pronto le avisan a las gotas de agua que murió Narciso, ¿no? Y ellas lloran, dicen, tanto lo querían. No, no, lo que pasa es que cada vez que él venía, aprovechamos de vernos reflejadas en la niña de sus ojos. Ahora se nos fue el espejo. Eh, bueno, ¿qué más se podría decir? Él, bueno, se fijaba muchísimo en el vestuario. La mayor parte de las cartas, las indicaciones de teatro son sobre la ropa, sobre la elegancia. Eh, bueno, lo dicho, trabaja mucho con la vanidad, también conquistó a muchísimas personas, halagándolas muchísimas, elogiándolas, pero con mucho interés sincero, escuchándolas. Así que, ¿qué más se podría decir? Borges lo adoraba, se alojaba en el hotel donde se había alojado él en París. Pero bueno, Borges no cultivaba la gran velocidad. Para leer a Borges todo el tiempo te está deteniendo. No podemos realmente trazar un paralelismo muy perfecto. ¿Y qué más podríamos decir? A ver. Hay algunos recursos maravillosos. Como stand-upero, Oscar Wilde tiene un timing y una capacidad de más métrica de agregarle al chiste una pausa. Entonces, tenía un chiste buenísimo y le agrega una aclaración específica, completamente innecesaria, pero que lo hace mucho más gracioso. Pero bueno, todo eso hay que leerlo. Después ese análisis es para los literatos. La verdad que no se me ocurre qué. Bueno, él nos alienta mucho a ser valientes, por ejemplo, él lo era, ¿no? Decía eh, que uno muere al final de su vida, uno comprende eh, que de lo único que uno no se arrepiente es la cosa que llegó a hacer, algo así. Ahora no lo estoy diciendo con la gracia que él lo decía, pero en eso no era solo un chistecito, sino que él pensaba que llamamos conciencia de los errores. Eh, Bueno, es muy famoso la frase que usa en la balada de la cárcel de Reading, donde él, a partir de un hombre que va preso por matar a su mujer, un femicida, escribe que, bueno, que todo hombre mata a la cosa que ama y la cosa que ama lo termina matando a él. eh, y esa es una frase, lamentablemente es la más famosa de él. O sea, en muchos casos se lo cita como una especie de sabio, de profeta, de filósofo, lo cual es una gran pena. Pero, y bueno, ahí dice, el cobarde con un beso, o sea, el valiente te mata de frente y el cobarde traicioneramente. Tiene muchas cosas muy interesantes, pero habría que pensar más que nada que es un maestro del estilo, del ingenio. Lo mejor de él está en los ensayos, en, porque además es un autor en el que se nota la espontaneidad, incluso por escrito. Se nota que él en su exuberancia se va dejando llevar, luego lo amoneda, lo escribe, lo pule, lo corrige muchísimo.
una famosa frase de él es, me pasé toda la mañana trabajando activamente en mi texto, le puse una coma y a la tarde la volví a quitar. Y es verdad que estilísticamente es perfecto y es muy, muy disfrutable esa cortesía con los lectores. Em, sí, bueno, podría seguir hablando de muchas pequeñas anécdotas, efectos, pero me da la sensación que lo mejor de todo es directamente leerlo y para quienes no hayan leído absolutamente nada, yo creo que la importancia de amarse Ernesto es la que más gags explosivos por minuto tiene, es como si fuera donde está el piloto, en ese sentido, lleva mucho menos tiempo advertir la brillantez. Bueno, será hasta la próxima.